Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Agradecemos su presencia y a nombre de la comunidad climática mexicana reciban la más cordial bienvenida al seminario titulado Oportunidades para la implementación de esquemas comunitarios de generación distribuida. En esta sesión tenemos el gusto de contar con la colaboración en el desarrollo de este seminario de la Iniciativa Climática de México y de WRI México, instituciones parte de la comunidad climática mexicana, así como con la participación de la Dirección General de Energía de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora, a quienes les agradecemos su disposición a colaborar en la realización de este seminario. Este es el seminario número 32 desde la creación de la comunidad climática mexicana, y como seguro ya saben, se llevan a cabo los miércoles de cada 2 semanas a esta misma hora. En caso de estar interesados en conocer los temas que hemos abordado en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones disponibles en la página que en este momento está apareciendo en el chat, donde podrán darle clic al link para que los lleve justamente a esas grabaciones. La comunidad climática es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, WRI, cuyo objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria del 1.5 grados de temperatura a través de promover espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Además de las 3 organizaciones que detonamos esta iniciativa, esta comunidad crece y se fortalece gracias a las personas servidoras públicas que activamente participan con nosotras y por todas las organizaciones aliadas con quienes compartimos un mismo fin, el contribuir a fortalecer las capacidades de los gobiernos estatales para lograr un futuro sostenible, resiliente y mejor para todas las personas. En la comunidad climática hemos identificado algunos temas prioritarios a partir de escuchar y conocer las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. En este sentido, el seminario de hoy busca atender el eje de la energía renovable, tema de gran relevancia, por lo que estamos seguros que será una conversación muy enriquecedora para todas y para todos. Para esto, justo, hoy contamos con la participación de Rafael Enrique Cabanillas López, director general de Energía en la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora, de Luciano Grobet Vallarta, director de Planeación y Normatividad en la Dirección General de Energía de la Secretaría de Economía en el mismo Estado de Sonora, además de contar con la participación de Luisa Sierra, directora del Programa de Energía en la Iniciativa Climática de México, y de Lishey Lavariega, responsable de proyectos también de la Iniciativa Climática de México. Mi nombre es Saúl Pereira, soy coordinador del proyecto de la Comunidad Climática Mexicana desde WRI México y también soy gerente de Acción Climática y esta mañana tendré el gusto de moderar esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría explicarles brevemente la agenda de la sesión. Vamos a iniciar con la presentación del estatus y los avances de la generación distribuida y los beneficios de su implementación a cargo de Luisa Sierra. Vamos a continuar con una participación de Lishey Lavariega, quien nos hablará sobre el modelo del proyecto de Ejido Solar, para posteriormente escuchar la presentación del caso Ejido Solar en Sonora, retos y beneficios por parte de Rafael Cabanillas y Luciano Grobet. Después de eso tendremos un espacio para escuchar y responder las preguntas de nuestro público, para finalmente compartir algunos mensajes de despedida y cierre de esta sesión. Conforme van avanzando las presentaciones, ustedes podrán ir escribiendo sus preguntas o comentarios utilizando la función del icono inferior derecho de su pantalla, marcado con una Q y una E, y al final de las presentaciones retomaremos esas preguntas para que los ponentes las puedan ir respondiendo. Y bueno, sin más preámbulo, me encanta tener esta mañana a Luisa Sierra, quien nos compartirá el estatus y avances de la generación distribuida y los beneficios de su implementación. Adelante, Luisa, bienvenida. El micrófono es tuyo hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, Saúl. ¿Me escucha bien? Súper. Pues mucho gusto a todas y todos los que están conectados por acá. Muchas gracias por el espacio. Como ya mencionó Saúl, yo les voy a hablar un poco
del tema del estatus de cómo vamos en generación distribuida, cuáles son algunos beneficios. Es un bloque bastante pequeño, entonces espero no pecar de ser muy generalista, pero bueno, es para dar un poquito de contexto de la generación distribuida para luego hablar justo de los dos casos bastante interesantes, la parte de Gido y los colegas de Sonora que nos van a presentar un caso bastante interesante. Entonces, pues bueno, en términos generales, en México, la siguiente, por favor, de lámina. La generación pues distribuida va a estar definida en la Ley de la Industria Eléctrica, ¿no? Muchos la conocemos como la LIE. Esta figura está ahí, ¿no? La siguiente, por favor, perdón que no es esta, mira, súper. Exacto, entonces un poquito como del estatus, ¿no? O sea, la generación distribuida, como les estaba diciendo, está definida justo en la Ley de la Industria Eléctrica. En esta ley se define la figura y entonces podemos decir que la figura puede detallarse como una generación, ¿no? O sea, eléctrica que se lleva a cabo en centrales menores a 500 kilowatts de capacidad. Es importante mencionar que el marco jurídico de esta figura, podemos decir que es un marco jurídico que se encuentra estable, que se está promoviendo. Además de encontrarse en la LIE, pues se tienen dos instrumentos importantes. Uno, el manual de interconexión de centrales de generación con capacidad menor a 0.5 megas y también justo toda la parte de las disposiciones administrativas de carácter general en donde se detalla todo lo de contraprestaciones, contratos y demás, ¿no? Entonces la pueden buscar en los sitios oficiales y ahí pueden encontrar mucha mayor información. En términos generales, pues en México vamos a tener tres modelos de contrato de contraprestación de esta figura. El primero es justo la medición neta, ¿no? En donde de manera muy sencilla es el usuario va a generar electricidad y va a consumir electricidad, pero se tiene un solo contrato, ¿no? Y entonces se hace un neteo entre lo que generas y entre lo que consumes. En la parte de facturación neta, que es otro modelo de contrato de contraprestación, se tiene al mismo usuario en donde también va a generar y va a vender esa energía CFE, pero por el otro lado también va a consumir. Sin embargo, esto no es con el mismo contrato y son de manera independiente, ¿no? de su consumo. Y se tiene el modelo de venta total, en donde no existe un contrato de suministro, ¿no? Es decir, no está jalando electricidad de la red, sino que el usuario solo va a vender el total de la energía que está generando y eso la va a entregar y por ello se va a pagar, ¿no? Por esa electricidad generada. El mercado de generación distribuida, podemos decir que es un mercado bastante consolidado, de hecho, sobre todo el sector solar fotovoltaico en generación distribuida, es un mercado, ¿sí? Un sector que ha estado en constante profesionalización, pues esto es gracias al esfuerzo de diversos actores, ¿no? Tales como las asociaciones que han jugado un papel clave para lograrlo, el gobierno federal, gobiernos estatales, también aquí agencias de cooperación que han avanzado mucho en la parte de la profesionalización a través de cursos, etcétera, así como entes financieros, ¿no? En entes financieros pues han jugado un rol clave, ¿no? Porque han creado esquemas de financiamiento para diferentes usuarios justo que permiten acelerar la penetración de estas tecnologías, ¿no? Es importante decir que la generación distribuida se encuentra dentro del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, muy probablemente lo han escuchado como el PRODECEN, ¿no? Este es un instrumento de planeación del sistema eléctrico en donde se realiza cada año y está alineado justo al Plan Nacional de Desarrollo y en esta última versión el horizonte es 2022-2036, siempre se hace con un horizonte de 15 años. Y lo importante en este último es, se plantea justo que la generación distribuida alcanzará para este último año 16 gigawatts al término, ¿no? del periodo. Entonces, esta cifra, ¿cómo podemos ver? ¿Es ambiciosa o no es ambiciosa? En mi opinión es bastante ambiciosa. Si le damos a la siguiente, podemos ver que justo la generación distribuida hoy en día tenemos una capacidad instalada de 2.3 gigawatts y un total de 300,000 contratos, bueno, 300,624 contratos de interconexión. Los proyectos en esta figura, que es la gráfica que ven a la derecha,
A manera de dona, justo podemos ver que alrededor del 99% de estos proyectos son de tecnología solar fotovoltaica. Los costos de las tecnologías han disminuido de manera importante, ¿no? De hecho, en la siguiente diapositiva pusimos por ahí una bajada para observar cómo van bajando los costos, o han ido bajando los costos. Sigue la economía de escala, ¿no? A mayor penetración, pues menores costos, y de hecho podemos ver, esto es en términos globales, ¿no? Pero bueno, podemos ver que a inicios y finales de los 90 se tenía un costo casi de $10 por watt, y reduce de manera significativa conforme va aumentando la capacidad, ¿no? En el eje de las X pueden ir viendo cómo la capacidad total mundial va avanzando, y entonces el valor se llega al 2020 de $0.24 por watt, ¿no? Es una reducción significativa, y lo hemos visto justo tanto en los valores de mercado, de oferta, y cómo esta tecnología se ha convertido sumamente competitiva, ¿no? Entonces, un poco de la evolución en los últimos años, en específico de solar fotovoltaico y en específico de generación distribuida, podemos decir que en inicios estaba bastante concentrado, sobre todo en áreas metropolitanas, ¿no? Y por ahí de 2018, finales 19, empieza justo a haber un crecimiento en el norte del país y en la parte occidente. En la parte centro del país mantiene un crecimiento, sí, pero se ha ido rezagando conforme va avanzando el tiempo comparado con otras regiones, ¿no? La península de Yucatán pues se mantiene en crecimiento, y Baja California Sur se encuentra, debido a, pues a las condiciones de la red que se tienen, pues como todos sabemos, un poco ya topados, ¿no? O en el límite de penetración. En ese sentido, los estados con mayor capacidad instalada van a ser Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, y los de menor capacidad instalada son Tlaxcala, Campeche y Chiapas, ¿no? En cuanto a los regímenes de contratación que les platicaba de los 3 modelos hace rato, pues la gran mayoría de los contratos se encuentran en un esquema de medición neta, aproximadamente 260,000 contratos, ¿no? O sea, un poquito más, pero bueno, en términos redondeados esa es la cifra. Y ahora bien, en cuanto a beneficios, la siguiente, por favor. En cuanto a beneficios, pues la generación solar distribuida tiene un gran potencial en el país, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de descarbonización y, y justo todas las iniciativas de cómo llegar a emisiones netas cero, el Race to Zero, alinearnos a 1.5 grados, etcétera, la generación distribuida puede jugar un rol muy importante ¿no? en este objetivo, y además dar beneficios tanto técnicos como económicos, sociales, ¿no? Y también ambientales. En términos técnicos, trae beneficios la generación distribuida porque va a reducir justo las pérdidas en transmisión, también en distribución, también va a evitar o va a postergar más bien justo las inversiones en líneas, ¿no? de generación y de transmisión. En verano, sobre todo, por ejemplo, en zonas calientes, ayuda mucho a reducir, ¿no? Cuando entra la mayor, el uso de aires acondicionados, justo, ayuda a mitigar o aplanar un poquito la curva, ¿no? Y reducir la curva de demanda durante este tiempo. También nos va a permitir justo, como ya dije, descarbonizar el sector, y además contribuir con la meta de generación del 35% al 2024. Además, esta tecnología y bajo esta figura nos va a permitir democratizar la energía, ¿no? Y atender pobreza energética. Esto es un tema clave y que está muy relacionado, por ejemplo, con lo que nos van a platicar Liché y el doctor Cabanillas y el doctor Luciano más adelante. La tecnología también trae beneficios en cuanto a aportación al PIB, y comparado con otras tecnologías de generación, es la que más empleos puede generar, o la que más empleos ya genera, ¿no? Además de al usuario que adquiere como el sistema fotovoltaico y lo instala,
debido a vida útil y por otros factores, pues también aumenta el valor comercial de los inmuebles, ¿no? Y pues en ambientales creo que ya dije varios de ellos, ¿no? Pero también justo va a reducir el consumo de agua que se utiliza en plantas de generación a gran escala, ¿no? Y entonces para solar fotovoltaico en generación distribuida, pues no es necesario, ¿no? Entonces ahí tienes una reducción en el uso de agua. Entonces, a grandes rasgos, espero haber dado un buen contexto. Esto es, sí, general, y en la siguiente diapositiva, que sé que por ahí los ponen, son algunas de las iniciativas que ICM hace en marco de generación distribuida. Les puse por ahí los links, entonces, por si se quieren echar un clavado. Listo, Saúl. Muchísimas gracias, Luisa. Perdóneme la interrupción, pero qué interesante plática para abordar las bases y los fundamentos de la generación distribuida en México. Estas tendencias que nos platicas a lo largo del país sobre cómo han evolucionado, cómo han cambiado en los últimos años, pero además esto último que nos platicas nos parece fundamental, los beneficios de implementar este tipo de procesos, ¿no? Creo que ahora con la siguiente presentación que tendremos por parte del ISHEI, podemos, digamos, tener un panorama totalmente más completo de esto que nos platicas y conocer un poquito más en particular del proyecto Ejido Solar. Entonces, sin más interrupción por ahora, Lishi, te cedo el micrófono. También tienes 10 minutos para tu presentación. Bienvenida. Gracias, Saúl. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Creo que tengo un poquito más de 10. En la agenda creo que tenía un poquito más, pero de todas maneras me voy a intentar apurar para que tengamos un poco más de tiempo de discusión y de preguntas que seguramente van a surgir. La siguiente, por favor. Yo voy a presentar el modelo de ejido solar que está basado en generación distribuida, la cual Luisa ya explicó la regulación que la gobierna, algunas tendencias que están sucediendo en México, pero este modelo que voy a presentar hoy es específico y es particular para un sector y que resuelve algunos de los retos que se han identificado para la implementación masiva de la generación distribuida y sobre todo como un mecanismo para el desarrollo comunitario y el aprovechamiento de energías renovables en un esquema en el que desarrollo económico inclusivo en el que nadie se quede atrás. El modelo está desarrollado por Iniciativa Climática desde hace ya 2 años, 2020, con el apoyo del programa de la cooperación británica UK-PAC, y se enfoca en que ejidos y comunidades, las personas de los ejidos y las comunidades sean propietarios de proyectos solares fotovoltaicos en generación distribuida y que tengan un rol activo en su operación y mantenimiento y que reciban beneficios adicionales como ingresos adicionales por la venta de energía. Para esto se necesita una estructura de participación coordinada y de colaboración con autoridades locales, con empresas del sector privado, empresas del sector energético, y en una base de acuerdos y de negociaciones justas. Creemos que con este modelo se aporta un nuevo paradigma para la gobernanza de los proyectos de energía, que incorpora aspectos de justicia social y perspectiva de género y que puede ayudar a reducir las desigualdades del país. La siguiente, por favor. Tip. Bueno, ¿por qué estamos hablando de ejido y de la propiedad social? Es decir, ¿por qué este es uno de los sectores en los que hay que enfocar los esfuerzos de la transición energética? Pues porque las comunidades rurales en México se encuentran con los mayores índices de pobreza y de marginación social, además de que han sido históricamente marginados en los procesos de transformación del país. Se busca que los ejidatarios y las ejidatarias sean los propietarios y los operadores del proyecto, a diferencia de los esquemas actuales donde tienen un rol más pasivo, que en la mayoría de los casos solamente se limitan al arrendamiento de las tierras o de las parcelas. Si queremos contribuir o transitar hacia una transición energética justa y el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, este es uno de los modelos que puede ayudar a que los núcleos agrarios participen de una manera sustantiva en la transición energética. Se pretende que este proyecto tenga co-beneficios, no solamente es un proyecto de generar energía, venderla y recibir ingresos, sino está acompañado de procesos de fortalecimiento de capacidades, diversificación de actividades, etcétera. Entonces se prevé que haya beneficios y co-beneficios en las comunidades
rurales. La siguiente, por favor. Para que esto funcione, tienen que participar coordinadamente distintos grupos de actores. En primer lugar, el núcleo agrario, que seguramente muchos de los que están escuchando esta presentación conocen qué son, pero si no, son ejidos y comunidades que son reconocidos por la Constitución Política Mexicana como dueños de las tierras en donde se asientan y con todos los derechos para su aprovechamiento. Está regulado por la ley agraria y el primer paso para este esquema de ejido solar es que estas personas del núcleo agrario, de forma organizada y participativa entre sus miembros y vecinos, acuerden el uso de tierras comunes, es decir, acuerden el uso de tierras comunes principalmente en desuso, es decir, aquí hay que ser muy enfáticos, no estamos hablando de una competencia entre generación de alimentos o generación de electricidad, sino que se aprovechen tierras que han sido degradadas o que no se están utilizando o aprovechando. Y entonces se pongan de acuerdo en destinar estas tierras para el proyecto de ejido solar y para eso se conforme una nueva asociación, por ejemplo, sociedades rurales. Este es el primer eslabón para que sea posible o sea viable este esquema. El segundo tipo de actor, y por eso nos da mucho gusto poder presentar este esquema en este foro, en donde encontramos autoridades estatales, ambientales, del sector de energía, del sector de desarrollo, porque se necesita sí o sí una entidad pública de colaboración del gobierno local, un gobierno estatal, un gobierno municipal, que pueda ayudar y arropar esta iniciativa brindando incentivos y apoyo para la implementación del sistema. Por su parte, también prevemos o se prevé que haya una participación del sector privado, es decir, empresas dedicadas a empresas del sector de energía, que por una parte puedan comprar la energía que se produzca en este proyecto. Entonces estamos hablando de un suministrador de servicios calificados, que son los que pueden comprar energía a proyectos en venta total. Puede ser también la CFE a través del suministrador de servicios básicos. Por otra parte, también se visualiza que participe una empresa privada encargada de la instalación, la operación y el mantenimiento del sistema fotovoltaico, con la participación de la comunidad en estas actividades en la medida de lo posible, y todos estos actores del sector privado pueden participar como inversionistas. Entonces, tenemos 3 tipos de actores que participan en el proyecto, y la forma de estructurarlos de una manera justa y de una manera transparente sobre sus derechos y sus obligaciones, lo que se propone es que sea un vehículo de propósito específico, el cual es una estructura legal reconocida en el sector corporativo y de mercado, y por lo tanto, agrupándolos en este vehículo de propósito específico, puede realizar actividades, sufragar pasivos, mantener activos, toma de decisiones, incluyendo la distribución de los beneficios. Más adelante, si me ayudan con la siguiente lámina, vemos cómo se van estructurando estos participantes en distintos esquemas, y aparece la figura de un fideicomiso, que es el que da todavía un poco más de certeza, seguridad y transparencia al modelo de ejido solar. Aquí estoy presentando 3 esquemas, no voy a entrar a detalle de cada uno porque son bastante complejos, pero lo que quiero transmitir es que hay distintas formas de estructurar ejido solar a partir de las condiciones que se encuentren con los actores, con la disponibilidad de que haya recursos o no haya recursos, entonces si se requiere financiamiento o no hay financiamiento, pero básicamente el gobierno local, ya sea una autoridad estatal o una autoridad municipal, la comunidad a través de una forma organizada de participación, y el sector privado, ya sea cliente o desarrollador, se ponen de acuerdo y participan en un vehículo de propósito específico, que es el dueño de la planta, es el dueño de la planta, de su equipamiento, de los derechos, pero también de las obligaciones. En el caso de que se requiera financiamiento, este vehículo de propósito específico es el que adquiere la deuda y el crédito. Y en el último modelo, a su extrema derecha, es lo que acabo de decir, pero hay un fideicomiso que gobierna y le da transparencia y certeza a las actividades empresariales y de administración, recibiendo los recursos por la venta de energía, y después el fideicomiso, después de hacer los pagos correspondientes del crédito, de los contratos de operación y mantenimiento, hace la distribución de dividendos en función de lo que se haya acordado en un principio.
La siguiente, por favor. Una vez que este es el reto de este tipo de proyectos, la gobernanza y la estructuración de cómo participan los distintos actores involucrados. No por eso es menos importante los temas técnicos y de ingeniería, y entonces aquí lo único que quisiera transmitir es cómo está estructurado las características técnicas del sistema de generación. Estamos hablando de un sistema en generación distribuida, del máximo de la capacidad que permite la regulación, casi 500 kilowatts, aquí son 495. La superficie que se requiere para instalar este tipo de proyectos es de un poquito más de media hectárea. Estamos hablando de 918 paneles. Bueno, ya se tienen estudios y propuestas de ingeniería para su instalación. Utilizan inversores centrales. Lo que quiero decir es que las características o el diseño técnico y de ingeniería no es un problema, son proyectos que ya existen, que están comercialmente disponibles, y entonces esta parte está cubierta. El reto de este tipo de proyectos están en el tema de gobernanza y en el tema de financiamiento. La siguiente, por favor. En el tema de financiamiento se requiere, pues, de dónde viene el dinero para poder hacer esta implementación. En los estudios que se han hecho para ejido solar se han identificado 3 tipos de recursos de fondeo. El primero es una inversión o participación, es decir, estamos promoviendo un modelo que tiene recursos recuperables, que se puede recuperar en forma de inversión o de participación. Sí requiere recursos no recuperables, sin embargo, sí tiene sentido económico y de rentabilidad. Y por lo tanto, los recursos de inversión, recursos financieros en especie o de derechos reales, pueden venir de distintos actores de los que participan. Pueden venir de la comunidad ejidal, pueden venir del proveedor, pueden venir del usuario calificado o del suministrador de servicios calificados que compre la energía, y todos ellos van a recuperar su inversión en cierto periodo de tiempo. Por otra parte, también se requieren recursos en subvención, es decir, fondos no recuperables, donativos, aportaciones, todo lo que ayude a que se le dé viabilidad en primer lugar al proyecto, y podrían venir del sector público, del sector privado o de aportaciones filantrópicas. Y por último, sí se prevé que requiera un financiamiento, es decir, un préstamo de capital, un crédito que puede venir de entidades de financiamiento. La siguiente, por favor. El modelo de negocio y el modelo financiero de ejido solar están basados, como ya lo habíamos dicho, en el esquema de generación limpia distribuida. Y aquí voy a mostrar nada más un modelo que es el de venta total a un suministrador calificado, pero no es la única forma en la que se puede estructurar. Este comprador de energía, que puede ser la CFE suministro básico o CFE calificados, o un suministrador calificado del sector privado, va a comprar la energía a un precio, y estamos utilizando un precio de referencia, el precio marginal local, de $70 el megawatt hora. Este es el precio de venta que estamos utilizando como referencia para los siguientes resultados que les voy a mostrar. La estructura de financiamiento, aquí quisiera nada más dejar algunos rangos, porque se han hecho distintas modelaciones, distintos escenarios de cómo pueden participar los actores. Por ejemplo, la subvención. Hemos hecho análisis donde la subvención del proyecto está entre el 15% y el 50%. La comunidad ejidal aportando el terreno es una participación o una aportación del 2%. El crédito, se han hecho modelaciones utilizando porcentaje de crédito entre el 30 y el 65%. Del lado derecho ven algunas condiciones del crédito que se han modelado y que estamos, pues, más o menos confiados de que son datos, de que son condiciones de crédito, pues si bien no de mercado tal cual, pero tampoco estamos proponiendo unos números irreales para el crédito o el financiamiento. Estamos pensando en se está modelando con un crédito entre 5 y 15 años, con una tasa de interés de financiamiento del 12.5 y un rango entre el 30 al 65% de crédito para el proyecto. Y por otro lado, se han hecho análisis con una aportación del sector privado en inversión entre el 0 y el 18%. La siguiente, por favor. Aquí voy a dar algunos resultados muy preliminares del modelo financiero, porque como ya dije,
va a depender desde el modelo de gobernanza, las participaciones, el reconocimiento de las aportaciones de los distintos actores que participan, pero básicamente los indicadores del modelo es que son proyectos que se analizan a 25 años. Hemos encontrado con estos rangos que compartí algunos periodos de recuperación de la inversión de las empresas privadas entre 5 y 10 años. En la columna, en la gráfica que ven a su derecha, es una pequeña gráfica que divide o que visualiza más bien cómo se van distribuyendo los ingresos, el ingreso acumulado contra el pago de financiamiento. Como se ve, aquí se modeló un crédito de 15 años en el que tanto se paga el crédito en el capital como se pagan los intereses. Y después de pagar el crédito, pues ya se tienen los dividendos. Ahora, el modelo plantea que el pago de deuda es una obligación y de la venta de energía es de las primeras cosas que se pagan. Después se va destinando un porcentaje alto para la recuperación de la inversión de las empresas privadas. Entonces, si ven en la tabla de abajo de distribución de dividendos, la tercera columna dice que el 85% de los recursos que quedan después de las obligaciones del modelo es pagarle al inversionista, cliente o proveedor. Una vez que se paga o se recupera la inversión, más o menos en el año 6, de acuerdo a esta modelación, la distribución de dividendos cambia para que ahora sea la comunidad ejidal la que reciba la mayor parte de los beneficios, porque el inversionista privado ya recuperó su inversión, va a seguir recibiendo dividendos, pero en una proporción menor que la comunidad ejidal. Y aquí en este modelo también estamos visualizando que el suministrador, además de comprar la energía, es decir, compra la energía a un precio adecuado para el modelo y por lo tanto también esa es su forma de aportación al capital y por lo tanto tiene derechos a la distribución de dividendos. Estos números me gustaría nada más que se quedaran como idea general. Va a depender de la modelación, los resultados específicos, pero lo que queremos transmitir es que el modelo financiero hace sentido cuando se toman algunos rangos y algunas aportaciones específicas. La siguiente, por favor. Y ahora me voy a ir un poquito más al enfoque con el que se está trabajando este modelo, no nada más el tema de financiero y que si resulta rentable o no o atractivo, sino la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de inclusión social para garantizar que todas las personas, hombres y mujeres, participen de manera sustantiva en el proyecto de Ejido Solar. Esto no nada más va a incorporar estos temas tan importantes, sino va a ayudar a la sostenibilidad del proyecto, porque va a permitir una apropiación del proceso por la población local y una distribución justa de los beneficios entre los hombres y las mujeres en donde se implemente el proyecto de Ejido Solar. También se prevé el fortalecimiento de capacidades institucionales para incorporar estas perspectivas en proyectos de energías renovables. Todas estas actividades abonan hacia el cumplimiento o el alcance de una transición energética justa, el cumplimiento del derecho humano a la participación y la visualización y el potencial de los cobeneficios que este tipo de proyectos pueden tener. Los beneficios ambientales no son menores y se han hecho algunos cálculos sobre el potencial de mitigación que puede tener estos proyectos y bueno, aquí comparto unos datos de un proyecto de 500 kilowatts en función del potencial solar de México. Va a tener una generación en sus 25 años de vida de 44 gigawatts hora y lo que tiene un equivalente de 18,000, casi 19,000 toneladas de CO2 equivalente evitadas durante todo el periodo de vida del proyecto. Por lo tanto, los beneficios ambientales pues no son menores. La siguiente, por favor. Básicamente lo que acabo de comentar es el modelo, cómo está construido, cuáles son sus beneficios, cuáles son estos detalles que hacen posible que hagan viable el proyecto. Y desde ICM se ha estado trabajando desde el año pasado en un manual para la implementación de Ejido Solar. Es un manual de replicabilidad, es un documentito que no lo tenemos ahorita en ningún lugar online disponible, pero lo tenemos en PDF y con mucho gusto lo podemos compartir por correo electrónico a través de la comunidad climática. Y en este manual se atienden algunas de las consideraciones que cualquier autoridad, cualquier organización de la sociedad civil tiene que pensar
si le interesa promover un modelo de este tipo. Consideraciones legales, consideraciones técnicas, el proceso de la selección del sitio, cómo estructurar el proyecto, que es la gobernanza y el modelo de negocio, consideraciones fiscales, el análisis financiero, y principalmente también una guía para el acercamiento, comunicación y diálogo con la comunidad. La siguiente, por favor. Estas actividades, el desarrollo de este manual que se hizo el año pasado y se publicó en este año, estuvo acompañado del desarrollo de unos casos de estudio que se hicieron entre el 2021 y el 2022 en los estados de Guanajuato y de Jalisco. Y ahí son 2 proyectos en 2 municipios, en el municipio San Luis de la Paz del estado de Guanajuato y el municipio de Chimaltitlán en el estado de Jalisco. Aquí se tienen los estudios de prefactibilidad, se tienen los diagnósticos sociales, es decir, se tienen ya unos casos de estudios para llevarlos a una siguiente fase y poder ver unos ejidos solares en estos estados. Cabe señalar que desde ICM estamos acompañando, iniciando la fase de acompañamiento para la gestión de recursos para estos 2 casos de estudio. La siguiente, por favor. Y en este momento nos encontramos en la fase 2 de ejido solar, que va desde julio de 2022 hasta marzo de 2023, con la misión de dejar un proyecto listo para ser implementado con la Dirección General de Energía del Gobierno del Estado de Sonora, y que ahorita nos están acompañando en esta sesión y van a compartir algunos detalles. Aquí creo que hubo un error en la lámina, se movieron las imágenes, pero el proyecto estamos trabajando en el municipio de Huachinera, en el estado de Sonora, acompañando el programa de generación solar distribuida de la Dirección General de Energía de Sonora, y bueno, este proyecto también tiene el apoyo de la Embajada Británica. Y esperamos que ahorita el doctor Cabanillas nos dé un poquito más de información y pueda compartir con ustedes el estatus en el que estamos actualmente. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, no quisiera dejar de mencionar el potencial de replicabilidad que vemos que tiene este modelo en México, ya que México tiene más de 30,000 núcleos agrarios, ejidos y comunidades, y que estos 30,000 organizaciones sociales, estos núcleos agrarios, tienen en su poder más de la mitad del territorio mexicano. Y han sido, como ya lo dije, no han tenido una participación sustantiva y real en los procesos de transformación del país. Creemos que en la transición energética hay un espacio para ellos, para su participación, para su desarrollo. Por otro lado, sabemos y conocemos que existen organizaciones filantrópicas que también podrían ayudar para la parte del componente de subvención, ya que tienen misiones como electrificación o desarrollo rural. El potencial fotovoltaico del país es alto, eso no hay que decirlo, bueno, no hay que pensarlo mucho. El proyecto está pensado solo en la tecnología solar fotovoltaica porque el potencial es alto y también el mercado de proveedores y desarrolladores, como decía Luisa, está bastante desarrollado. Y por último, pero no por eso menos importante, en algunas regiones del país los precios marginales locales en los nodos, por ejemplo, de los estados de Quintana Roo, son altos y ayudan a que el modelo financiero pues, sea todavía más atractivo, tanto como hacerlo en condiciones puras de mercado. Con eso termino, espero que, yo sé que es un montón de información, vamos a compartir la presentación y pues quedamos atentas a cualquier pregunta, ya sea en el chat, y te devuelvo la palabra, Saúl. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Shea. La verdad es que está súper interesante todo esto que nos compartes. Y seguramente la audiencia tiene ya por ahí muchas inquietudes, ya se van reflejando en el chat con algunas preguntas específicas que guardaremos para un momento más adelante, pero esto que nos platica sobre las necesidades institucionales para el funcionamiento del modelo, las propias generalidades sobre cómo funciona, las características técnicas y esta parte con la que hablabas, en la que hablabas sobre los retos de gobernanza y de financiamiento, creo que son fundamentales para irlo entendiendo y pensando en esto último que también platicabas en términos de las oportunidades de la replicabilidad. Entonces, muchísimas gracias por este panorama. Y como bien mencionabas, ahora continuaremos con la presentación ya específicamente del caso Ejido Solar en Sonora, retos y beneficios, y esta presentación estará a cargo tanto de Rafael Cabanillas y de Luciano Globet. Adelante, el espacio es suyo, ahora sí ya verifiqué, hasta por 20 minutos. Entonces, bienvenidos y el micrófono es suyo. Muy bien,
Mucho gusto, mi nombre es Rafael Cabanillas, soy el director de la Dirección General de Energía del Estado de Sonora y voy a presentarles el programa social que estamos tratando de desarrollar. Eh, Aquí ya no me aparece lo de compartir. Ah, ya está. Okay. Si me dicen si están viendo la imagen de aquí. Sí, vemos, listo, en modo presentación. Muy bien. Rápidamente, porque tenemos también el tiempo corto, el gobierno del estado de Sonora, que encabeza el doctor Durazo en estos momentos, está muy interesado en la parte de energía y como ustedes han estado viendo quizás en la prensa nacional, y existe ya hasta lo que se conoce el Plan Sonora para la parte del desarrollo de energías renovables. Este Plan Sonora incluye generación solar masiva en grandes plantas y también distribuida, como es el caso que yo les voy a presentar, lo de litio y lo de gas natural. Entonces hay un esquema interesante en la parte gubernamental de apoyo a este tipo de proyectos y en especial que les estoy mostrando, que es una preocupación del señor gobernador de tratar de impulsar áreas específicas del país, del estado para desarrollo social. Y entonces por eso se llama programa social. Si bien Leslie, que fue la que me antecedió, plantea la posibilidad de ejido solar como una producción económica, como una forma de recuperar dinero. En este está un poquito más orientado hacia la parte de tener impacto social entre la población. La idea es instalar 40 plantas solares en todo el sexenio con esta capacidad de 0.5, dado que es la que nos permite la normatividad en una forma más sencilla y pues utilizando los módulos solares o la tecnología fotovoltaica, que es la más madura, es la más estándar, es la más normada y que se tiene una amplia robustez en la parte técnica y tecnológica de su operación. Estos 40 plantas están pensadas para colocarse en municipios vulnerables o que se quiera tratar de impulsar. Aquí les presento la imagen que les estoy tomando prestada ahí al proyecto de ejido solar, precisamente para darles una idea de lo que lleva, de las dimensiones que tiene una planta fotovoltaica de este estilo con la tecnología fotovoltaica de módulos fijos, no son movibles, que es la más sencilla, digamos, y que está, digamos, mucho más disponible. Este es el mapa del estado de Sonora y donde hemos estado trabajando para instalar la primera etapa. Lo que estamos viendo es entonces la primera etapa, que es en la parte del estado y es lo que se conoce como Sierra Alta. Toda esta parte es una parte que está en la Sierra Madre y que es bastantes poblados pequeños con un potencial de producción muy grande y que pues como bien lo decía Luisa también, y Luisa lo repetía, y Leslie lo repetía, este sector ejidal y el sector rural ha sido pues olvidado un poquito. En términos de lo que decía Leslie y Luisa, quisiera también incorporar lo que son las políticas europeas en términos rurales. Hay una gran política europea de normatividad en aspecto rural que quisiera que rescatáramos y quizás incorporáramos en la argumentación que tenemos de este tipo de proyectos. Bien, los poblados de los que estamos hablando están en este lado, pero también existen dos en la costa que están muy relacionados con programas sociales de justicia para pueblos indígenas y en este caso para los seris. No me voy a detener en esto, pero quisiera dar la idea de que estamos pues con una orientación de programas sociales donde durante el gobierno está participando, el gobierno estatal está participando activamente y toma el liderazgo de los proyectos. En el caso, por ejemplo, rápidamente para ver la parte social del asunto, uno de los municipios donde se está queriendo instalar es Baserac. Y Baserac está colocado casi en frontera con Chihuahua
¿Y qué pasa en Basar? Pues es un poblado pequeño de 1,200 habitantes, 380 viviendas, etcétera. Pero lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas en estas poblaciones es que decrecen. Entonces, este decrecimiento de los poblados de este estilo, pues tiene que ver, es multifactorial, no es aquí el interés de estudiar cuáles son, pero lo que está sucediendo es que se están yendo las gentes de ahí. ¿Y a dónde se están yendo? A las ciudades. ¿Y qué sucede en las ciudades? Bueno, se van a las ciudades o migran a Estados Unidos o alguna cosa, pero en las ciudades crean otro problema que es tener que darles electricidad, servicios públicos de agua, drenaje, que son sumamente caros. Dentro de las ciudades, ese tipo de servicios son muchísimo más caros que en los poblados. Entonces, tiene un impacto esta migración hacia las grandes urbes que tienen más oportunidades de trabajo, es cierto, pero que donde estamos dejando que el crecimiento poblacional se vaya concentrando. De esto mismo está pasando con Bavispe, donde la mayor todavía la tasa creció en un 20% y son poblados que tienen un potencial muy grande en términos de producción agrícola, en términos de producción ganadera, en términos de ecoturismo, que está en posibilidades de explotación muy grande y que el gobernador pretende que esas capacidades se puedan desarrollar apoyándolos con infraestructura que sería esto de ofrecer plantas fotovoltaicas que hagan que los costos de energía eléctrica les disminuyan. En, en Sonora y en especial en estos pueblos, pues hace bastante calor en verano, pero hace bastante frío en invierno y entonces requieren tanto de calefacción en invierno como de refrigeración en verano y no tienen acceso a tarifas baratas de Comisión Federal o subsidiadas porque su promedio de temperatura no llega al criterio que utiliza Comisión Federal para ese tipo de subsidios. De tal forma que tienen que pagar mucho en verano y mucho en invierno para poder estar climáticamente viviendo y teniendo una calidad de vida posible. Y este problema puede ser subsanado con generación distribuida, donde se pretenda influir o disminuir ese consumo como una de las formas de retribución, digamos. Bueno, lo que hemos estado haciendo en la dirección es ubicar los poblados, estudiar los terrenos donde puedan ser instalados. Hay varios criterios que se pueden revisar ahí quizás más adelante o los que estén interesados en lo que el ISLE conoce como el documento para ejido, replicabilidad del proyecto de ejido solar. Son aspectos técnicos, nosotros usamos drones y fuimos para allá, etcétera. Es un problema encontrar el terreno ideal porque pues tiene que ser plano, tiene que estar cerca de una conexión eléctrica de Comisión Federal, porque si no el proyecto sale de fondo y es uno de los retos que falta incluir también en lo de ejido solar. La parte técnica de dentro de la planta está muy evaluada, muy estudiada, pero al tratarse de conectar a Comisión Federal, resulta que los criterios de conexión son bastante onerosos en algunos casos. Y entonces dentro de los estudios de viabilidad tienen que considerar esa parte de interconexión que a nosotros nos ha salido un reto fuerte y por lo cual hemos tratado de contractar, de trabajar y contratar y coordinarnos con Comisión Federal para ir resolviendo esos problemas. Bueno, ¿qué hemos enfrentado con este tipo de cosas? Desde una dirección técnica, que es la dirección de energía, pues difícilmente podemos tener, o más bien no estamos muy capacitados para tener conexiones con los municipios y las organizaciones. Entonces, lo primero que hemos hecho fue tratar de ver los organismos gubernamentales que nos podrían apoyar y detectamos que SEDEMUN, que es este organismo encargado de atención de los municipios, la Secretaría de Bienestar, que es federal,
y bienes y concesiones, que es el gobierno, la agencia de gobierno que busca darle legalidad a todo lo que son bienes de estatal. Bueno, pues con ellos empezamos a hacer estas mesas de trabajo para ir a detectar los terrenos en los poblados que les estoy platicando, y ese fue el principio de darnos cuenta que el problema de detectar el terreno y estructurarlo de tal manera que permitiera el uso para estos fines, pues es un reto fuerte. Y ese lo va a platicar un poquito más Luciano más adelante, porque se tuvo que formar una mesa con muchos más participantes para poder facilitar este proceso. Lo que nosotros estamos previendo es que la parte de, de la construcción de plantas, la parte de los fierros, de hardware, pues esto lo estamos trabajando con los municipios, las localidades, la selección de terrenos, la donaciones o escrituras o figuras de comodato, que es lo que hemos estado funcionando con los ejidos últimamente. Tiene una serie de caminos que hemos estado llegando y toda la parte de especificaciones técnicas que se requieren. Cada terreno es distinto y cada forma de interconectarse con Comisión Federal, en este caso, porque las redes de Comisión Federal es distinta. Y aquí es donde empiezan los retos fuertes, porque los equipos a veces de interconexión son bastante, o los requisitos de interconexión son bastante pesados o cargan la mano sobre el proyecto mismo. Bueno, nosotros estamos en la parte de licitación, ya pasamos la primera licitación y estamos en la primera construcción de la planta de Bavispe, estaríamos esperando la operación en pronto, pero lo que nos preocupa y por lo que hemos estado trabajando muy de cerca con ICM y con aprovechando los apoyos de UKPAC de la Embajada Británica, son los esquemas sociales de funcionamiento. ¿Cómo podemos hacer que estas plantas tengan una sostenibilidad en el tiempo? Y para nosotros lo que estamos viendo a corto plazo es que el gobierno estatal seguirá siendo, digamos, el responsable de esto mientras encontremos un modelo de gobernanza que podamos delegar a los municipios o delegar a los ejidos para que ellos mismos puedan seguir operándolos. Entre esto, pues obviamente uno es el modelo de gobernanza y otro es el plan de negocio y cuáles son las alternativas posibles. Pues lo que hemos estado ahorita evaluando es el levelized cost, que es el costo nivelado con con lo que el precio, el costo que está teniendo en ese nodo es el kilowatt hora, y que hemos hecho un análisis de cómo va, cómo vamos o cómo estamos en esta parte del análisis económico de viabilidad, ya en términos reales, porque aquí ya estamos construyendo, ya estamos haciendo, ¿no? Entonces, le estamos dando el registro, digamos, económico de esta parte. Y bueno, quizás un apoyo de subsidios si sea necesario. ¿Para qué queremos la electricidad en estos momentos? Bueno, no es para venderla. Quizás nuestro mejor escenario es descontar los consumos de los usuarios domésticos en estas poblaciones, la forma que retribuiríamos a la población, pues el haber puesto la planta ahí, etcétera. No contamos con un esquema todavía bien definido con Comisión Federal sobre esto. Estamos trabajando sobre esto. Tenemos bastante avance, pero todavía estamos en vías de. Se puede usar para descontar los consumos de usuarios domésticos de aquella población que se crea conveniente. Se puede usar para descontar los consumos de servicios municipales, que es una carga muy grande para los municipios que tienen poca recaudación y que tienen que pagar todo lo que es bombeo de agua potable, bombeo en las plantas de tratamiento de agua, iluminación o alumbrado público. Eso es un cargo para, y bueno, y la electricidad de sus edificios. Es un cargo fuerte para los servicios municipales y muchos de ellos tienen problemas con eso. Bueno, pues una posibilidad es apoyar también
a estos consumos para que los servicios municipales no sean tan onerosos en esos municipios. Se usa para apoyar empresas productivas si en el programa alcanza lo suficiente y entonces la idea es detonar actividades productivas en esta región. Bueno, pues a lo mejor de la parte de energía que se proyecte, que se genere, se pueda proyectar una parte para empresas productivas, una cierta cantidad, donde le salga más barato a cualquier empresa. Como ustedes saben, los precios para uso comercial de la energía eléctrica en México pues son mucho más altos que los de vivienda, no tienen subsidios, etcétera, y entonces eso inhibe un poco la formación de negocios. Entonces, sí, la idea es desarrollar negocios y apoyar estas empresas que están naciendo, bueno, pues una posibilidad es apoyarlas con energía eléctrica. Y el último esquema, pues una combinación de las anteriores que no excluye uno del otro, pero eso es lo que hemos estado trabajando. En los distintos escenarios que estamos planteando, para nosotros el mejor escenario, como el gobierno del estado está poniendo la planta, el mejor escenario para nosotros es kilowatt hora por kilowatt hora, es decir, llegar a un acuerdo con Comisión Federal donde kilowatt hora producido por la planta sea descontado a los posibles usuarios. Ese esquema no existe, lo vuelvo a repetir, lo estamos afinando. Hay argumentos sólidos, por ejemplo, que lo bueno de generación distribuida es que estamos en el mismo nodo eléctrico donde se está consumiendo. Entonces, ellos tienen el net metering o el net billing, todos consideran, bueno, excepto venta total, pero consideran que donde se está generando es donde se debe estar consumiendo. Bueno, nosotros lo que planteamos es que se está generando en este nodo eléctrico, se puede descontar carga de distintos contratos con Comisión Federal, ya sean particulares o oficiales como el municipio, etcétera. Eso ha recibido, digamos, bueno, de entrada Comisión Federal dice, no tengo ese esquema, pero lo vamos desarrollando. Y entonces estamos trabajando con ellos en esto y a nivel nacional hemos sentido un respaldo del propio presidente de la República al plantear que el Plan Sonora es un plan que se debe de impulsar las fuentes renovables en todo México y entonces sería la punta de lanza de esta política nacional. Por lo tanto, entonces nos sentimos como apoyados para hacer propuestas interesantes en esa dirección. Lo complementado con lo que planteó Leslie y lo que ha hecho ICM en lo de ejido solar, que a mí me parece magnífico porque en Sonora tenemos una cantidad impresionante de terrenos ejidales desocupados, sin ningún tipo de producción, dado que no hay agua. Entonces son dueños de la tierra, pero son dueños de un tremendo vacío de capacidades para poder producir algo. Entonces una posibilidad de ejido solar es muy importante para ellos, independientemente de que entren directamente en este programa, en esos municipios, porque eso está muy dirigido al municipio, le vemos un potencial muy grande a las propuestas de ejido solar en Sonora, dada las condiciones de escasez de agua que se tienen y el exceso de terreno que tenemos. Bien, esta es la lista de municipios en los que hemos estado ya haciendo los estudios de terreno, hemos visto varias opciones, etcétera, y ya hemos avanzado rápidamente en eso. Bueno, existen ya plantas que ya están puestas. Esta es la de Punta Chueca, esa es una comunidad SERI que va a alimentar la planta desaladora de agua de mar, de ósmosis inversa, y en la cual nos piden a nosotros, porque es agua, ellos la tienen, pero no la saben operar ni nada por el estilo, entonces va a pasar dentro de las 40 plantas, esta planta también, entonces vamos a hacer monitoreo de todas las plantas solares de este estilo que tengan impacto social en las. Estos son los esquemas que estaríamos tratando de desarrollar, me estoy devolviendo, perdón. Y finalmente les digo que hemos hecho el estudio económico del precio nivelado, estamos por abajo aún todavía del internacional, lo cual nos da posibilidades de ver que hay bastante beneficios, hay una diferencia
entre lo que nos produce la planta y el costo del kilowatt hora de la planta y el costo o el precio que tiene el kilowatt hora con Comisión Federal. Yo termino con eso, dejaría simplemente, no sé si me queda tiempo por ahí para que Luciano complementara lo de la mesa de trabajo que hemos tenido con distintas agencias gubernamentales. Gracias, Rafael. Nos quedan unos 2 minutitos. No sé si con ese tiempo, Luciano, ¿te sientas cómodo? Sí, adelante, por favor. Estás con el micrófono apagado. Una disculpa. Muchas gracias. Espero se esté escuchando bien. Creo que en primer lugar, el que hoy estemos convocados a un seminario con el tema de oportunidades para la implementación de esquemas comunitarios de generación distribuida nos pone hoy frente a un reto de enormes proporciones en una política pública que me parece que es central, se discuta, se debata, se analice como lo que hoy ha planteado tanto nuestra compañera Luisa Sierra, directora del programa de energía de ICM, a quien queremos agradecer todos los respaldos, a la compañera Alicia Lavariega, en el que también hemos venido acompañando nos han venido acompañando en este proceso que el doctor Rafael Cabanillas ha comentado, y qué bueno que podemos interactuar hoy con Saúl Pereira y con la comunidad climática precisamente para impulsar este esfuerzo en el que todos estamos revisando, analizando, interactuando y generando ideas novedosas. Desde luego, un saludo a todas las autoridades ambientales que han estado interconectadas a la NAE. Yo nada más señalaría temas que me parecen que son centrales. El primero de ellos es el esfuerzo de acompañamiento que hemos tenido con las autoridades estatales del gobierno de Sonora para avanzar en la legalización, formalización de los acuerdos de comodato en las superficies que van a ser utilizadas para las plantas fotovoltaicas, y aquí la colaboración de ICM y de Ejido Solar ha sido fundamental para arribar a un esquema de contratos de comodato que permitan precisamente sentar las bases de la plataforma de cobeneficios en el corto y en el mediano plazo, una vez que se resuelva los esquemas de gobernanza, los esquemas financieros y los modelos de beneficios y participación en un tema que es central, que es justamente avanzar en la revisión con Comisión Federal de Electricidad en los modelos de contraprestación que implicarían modelos comunitarios, modelos colectivos, en los que justamente ya el doctor Cabanillas habló. Incidir en viviendas, incidir de manera positiva en los municipios para reducir sus costos financieros en la prestación de sus servicios públicos y fortalecer las capacidades productivas de pequeñas y medianas empresas. Creo que este elemento me parece que es central y creo que está en línea con el esfuerzo que hoy aquí se ha planteado. Estamos en proceso justamente con ICM, avanzando en los modelos de gobernanza, en el modelo de negocios, y en el Estado estamos trabajando muy fuertemente con las autoridades de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, el propio CDMUN, avanzando en los temas formales, en la interacción con las localidades y comunidades de la Sierra Alta de Sonora, y hemos iniciado ya las mesas de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad, tanto con el esfuerzo que nos están dando para los modelos de interconexión y los análisis técnicos y los apoyos que hemos tenido de ellos, con CFE Distribución, pero también con CFE Suministro para el avance de los esquemas de contraprestación en un modelo que obviamente va a implicar retos importantes. Así que la mesa está servida.
el análisis que tenemos de lo que hoy se ha planteado de implementación de esquemas comunitarios de generación distribuida, sin duda es un reto. Estoy leyendo algunas de las preguntas, como los colegas de Baja California que tienen un modelo. También han preguntado si este modelo de contraprestación vía colectiva tiene ya una salida. En fin, creo que todos estos elementos están sobre la mesa. Por mi parte, pues muchas gracias y yo preferiría que avanzáramos a las preguntas, a las respuestas, Saúl, en este importante seminario. Seguro que sí, Luciano, muchísimas gracias. También gracias a ti, Rafael, por estas excelentes presentaciones. Creo que nos dan un panorama muy, muy completo de no solo los beneficios técnicos y ambientales económicos que por supuesto tiene un proyecto como este, sino también las implicaciones y los retos a los que se enfrenta ya la implementación de proyectos de esas características, ¿no? Al final, estos temas tanto de los modelos de gobernanza, de los planes de negocio, son cosas que seguramente sean de interés no solo para ustedes, sino para cualquier persona que esté vinculada o pensando en avanzar en ese tipo de iniciativas. Entonces, su experiencia es de gran utilidad. Entonces, un poco siguiendo con esto y en línea con lo que ya decías, Luciano, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Yo por ahí ya, bueno, aquí con el equipo ya identificamos algunas preguntas que tratamos de ir agrupando para aprovechar de mejor manera el tiempo. Y voy a empezar con unas preguntas para Lishay o para Luisa. Empezando, por ejemplo, en el modelo de resultados que nos presentaron, en las cifras ya se consideran los gastos operativos y de mantenimiento. Nos preguntan, y juntamos algunas preguntas sobre la subvención, o sea, de dónde proviene y cómo podrían calificar los ejidos solares para la emisión de certificados de energía limpia. Sé que son tres como un poco complejas, pero pues adelante si nos apoyan con la respuesta, por favor, Luisa Lishay. Bueno, sí, la primera, muy fácil. Sí, en la modelación financiera ya se incluyen los costos de operación y mantenimiento. Al ser una tecnología fotovoltaica, en realidad son costos bajos, limpieza, mantenimiento general, pero sí ya están incluidos en los números que presenté, estos costos de operación y mantenimiento. Voy a contestar la tercera, que es la de los CELS, y le dejo la de la subvención a Luisa. Es posible, o sea, la regulación permite la contabilización de certificados de energía limpia por generadores de generación distribuida. Sin embargo, dado el contexto del bajo precio que tienen, que se requieren mediciones adicionales, equipos de medición adicional para contabilizar estos certificados de energía limpia, el medidor fiscal, para un proyecto resulta no atractivo. Para un proyecto de generación distribuida es más el gasto que vas a hacer para la contabilización de los certificados que el beneficio económico que puede representar. Sin embargo, esto cambia cuando estamos hablando de ya una generación importante, o sea, un número importante, un volumen importante de proyectos, y por lo cual sí estamos analizando, haciendo los análisis de incluir estos ingresos por certificados de energía limpia en el apoyo a la Dirección General de Energía de Sonora en sus proyectos de las 40 plantas. Pero bueno, nada más, para un proyecto no conviene, para más proyectos sí que conviene y lo estamos considerando para ejido solar en Sonora. Y le doy la palabra a Luisa para el tema de la subvención y ella puede dar un panorama amplio de esto. Gracias, Lish. En materia de subvención, sí, como ya había comentado Lish, sí se requiere una subvención a fondo perdido y aquí hemos mapeado diferentes como fuentes probables o posibles, ¿no? En materia como internacional, por supuesto, todo el tema de financiamiento ligado a cambio climático, porque es una, como lo dije, una de las medidas en materia de mitigación. Entonces, algunas fundaciones tienen recursos para este fin. Hay algunos otros programas, por ejemplo, como la NAMA, que también podría, si en un momento que tenemos, ojalá pensado, poderlo escalar a mayor número de ejidos y replicarlo a lo largo de la República, pues este esquema de financiamiento. Hay algunas otras fundaciones que también tienen recursos, algunos actores privados, por ejemplo, Google también da financiamientos para este tipo
tipo, que son recursos de fondo perdido y que además te permiten que esos recursos vayan a la compra de activos. Y en lo subnacional, por ejemplo, también se han identificado justo oportunidades tales como la que el doctor Cabanillas y el doctor Luciano mencionaron, ¿no? Que son recursos públicos. También en lo subnacional se han identificado como potenciales fuentes de financiamiento los fondos ambientales que se tienen en los estados y sería una manera como de poder etiquetar ese recurso. Eso en términos generales creo que por aquí me quedaría, ¿no? Pero en el manual me parece que va a haber o hay ya una sección, ¿no?, como de potenciales fuentes de financiamiento, y con muchísimo gusto les compartimos más adelante ese manual que mencionó Lishey. Gracias a ambas, Luisa y Lishey. Perdón. Ahora vamos a pasar a unas preguntas para el doctor Cabanillas y para Luciano. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevó en total la preparación del proyecto para que empiece a operar? ¿Qué organismo puede brindar la información para arrancar la prefactibilidad de los proyectos? Muy bien. Digamos que empezamos nosotros, yo empecé a ser director general en octubre del año pasado y desde el principio estamos dedicados a esto. Ya llevamos pues 9 meses de este año y meses del anterior. Todo esto hay que, no serviría como referencia porque estamos arrancando de cero. Entonces estábamos creando, pues, o más bien obteniendo en la curva de aprendizaje la curva, digo, la pendiente más alta. Y eso porque, por un lado, internamente el gobierno es un gobierno nuevo con una administración nueva y entonces teníamos que, digamos, consolidar un equipo de trabajo. Y por otro lado, la estructura con la que hemos estado afinando para poder ser más eficaces en esto, pues ha ido modificándose. Entonces, yo pensaría que en lo que nos costó a nosotros, digamos, casi va a ser un año, un poco menos de un año, que tampoco es tan malo, pues, pero definitivamente en nuestras, quería mostrarles un slide ahí del programa en marzo que había presentado el señor gobernador, y nosotros estábamos en teoría sacando la licitación en junio o en julio, y pues la sacamos hasta agosto. Tenemos hasta septiembre, etcétera. Entonces todo eso ha ido pues modificando las fechas, pero yo creo que ya en el año que entra, que ya tengamos más experiencia, vamos a poder sacar unas 10 plantas. Este año tenemos programado sacar 4. La primera ya está en construcción. El año que entra 10 y quizás el otro año 15 o más ya podamos hacerlo. Pero en términos generales, yo diría que si seguimos la receta o el manual de ejido solar, va a ser un poco más rápido si se tienen las condiciones listas. Y esto quiere decir terreno, conexión a internet, conexión interconexión a Comisión Federal y toda la parte esta de gobernanza. Entonces, creo yo que un proyecto de estos puede llevarse alrededor de un año si todo está saliendo bien. Buenísimo. Yo añadiría, Saúl, si me permites, doctor Cabanillas, que creo que el proyecto, el programa social de generación solar distribuida de Sonora está construyéndose en un tiempo estratégico, clave, muy importante de cambios en el sistema energético mundial, en la responsabilidad y el compromiso que el gobierno de Sonora está asumiendo con la modificación a la matriz energética en el propio estado, al esfuerzo de contribución a la transición energética y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de los compromisos de México, pero sobre todo con una perspectiva social, de justicia social y de atención a la población más rezagada, más marginada del estado de Sonora, que justamente ha sido la región de la Sierra Alta, de la Sierra Madre Occidental, en los límites con Chihuahua, Durango y Sinaloa.
en la parte sur. Pero algo que también ha venido en el proceso de construcción que me parece muy relevante y ahora en las asambleas recientes que tuvimos en Huachinera, en el ejido Huachinera, en Bacerac, en Bacadehuachi, y interactuando con la gente, es que la gente está muy animada porque también encuentra en estos proyectos la posibilidad de que su abasto, su suministro se estabilice, que su potencia de recepción en los nodos finales se estabilice y sea fortalecida con este sistema de plantas descentralizadas, locales, con impactos directos. Desde luego, como dice por ahí una pregunta el señor Kerr y otras preguntas como la compañera Gabriela, Gabriela, por cierto, vamos a estar en contacto contigo, Gloria Marina Godínez de Navojoa, y del esfuerzo que están haciendo también en Navojoa en materia rural. Pues justamente ese es el reto, desplegar plantas solares descentralizadas de carácter local que en un marco de gobernanza y de organización podamos, junto con Comisión Federal de Electricidad, garantizar esquemas más baratos, articulación al sistema eléctrico nacional y incidir justamente en la modificación de la matriz energética. Son retos todos muy grandes en los que estamos, pues ahora sí, construyendo día a día y aprendiendo día a día, como lo dice el doctor Cabanillas. Y abriendo brecha, ¿no? Al final de cuentas creo que ese es el punto, ¿no? Allanando el camino para posibles proyectos futuros. Voy a seguir con las preguntas. Ahora me voy a regresar nuevamente con las amigas de ICM para preguntarles, por ejemplo, en el caso de que no exista una red pública cerca del parque fotovoltaico, ¿podría operar en modo isla? Esa es una, y voy a aprovechar. ¿Qué tan viable sería que un esquema donde la energía usada por la comunidad se produzca en una planta local se use en la red de distribución? Entonces, no sé quién quiera iniciar con las respuestas, Luisa Licey. Gracias, Saúl. Voy a empezar, si te parece, Luisa, con la primera. Si funciona en modo isla, no. Estamos hablando de generación distribuida, que es una modalidad de interconexión de generación a la red eléctrica nacional, al sistema eléctrico nacional. Entonces es interconectado. Podríamos imaginarnos y volarnos y ya pensar en microredes con almacenamiento, con una red aislada, pero no es el caso. Los costos para eso se incrementan brutalmente. El análisis financiero de dónde vienen los recursos es totalmente diferente. Entonces, no, en este caso, Ejido Solar está pensado como un proyecto interconectado de generación distribuida. Sí, entonces, porque también ahí vi otra pregunta que más o menos iba en ese sentido. Y la otra pregunta, yo no la caché muy bien, era algo sobre, ¿se le puede repetir, Saúl, por favor? Sí, seguro. ¿Qué tan viable sería un esquema donde la energía usada por la comunidad se produzca en una planta local que se use la red de distribución? Entiendo. Sí, justamente. ¿Qué tan viable es? Pues no lo permite la regulación en este momento. No existe la regulación de generación distribuida colectiva que decía eso. Una planta de generación distribuida y que la electricidad producida por esta planta se contabilice el autoconsumo de otros usuarios. Eso actualmente no está permitido y por eso el reto que ya comentó el doctor Rafael y Luciano es cómo hacerlo viable bajo un marco legal que existe, ¿no? Es decir, con un acuerdo adicional. Pero bueno, me permito un poquito más de explicación. Justamente el ejido solar a través del vehículo de propósito específico trata de resolver este reto, no en términos de electricidad, porque no lo permite la regulación, pero sí en términos de beneficios. Es decir, el vehículo de propósito específico representa a los usuarios, o más bien a las personas del ejido que participen, para que reciban a través del fideicomiso y del vehículo de propósito específico los recursos
equivalentes a la venta de la energía. Es decir, no van a recibir un descuento en su recibo de electricidad, pero podrían recibir recursos por estar formando parte del vehículo propósito específico del proyecto de tejido solar. No sé si quieras complementar con algo, Luisa, en esta segunda pregunta. Creo que ya lo dijiste bastante claro, Lish. Buenísimo. En el caso de Sonora, vale la pena señalar, compañeras, compañeros, gente que nos acompaña, autoridades, que Sonora tiene una legislación robusta en energías renovables y eficiencia energética, que esa energía robusta además nos va a permitir complementar, cosa que ya estamos haciendo con FIDE, esquemas de ahorro y eficiencia energética que acompañen el proceso de trabajo con las localidades, con las viviendas, con las empresas locales y con los propios municipios en análisis técnico de envolventes en sus edificaciones. Pero lo que es más relevante es que en este esfuerzo que estamos construyendo, el trabajo de identificación de los modelos de contraprestación nos está permitiendo en un diálogo abierto con la Comisión Federal de Electricidad plantearnos rutas y modelos de contraprestación que al final de cuentas puedan tener una repercusión justamente social. Y aquí hay algo que es fundamental. La propia Ley de Energía Renovable del Estado de Sonora estableció la creación de un fondo de energías renovables y ese fondo se está explorando justamente que se transforme en el fideicomiso que instrumente e impulse mucho este esfuerzo y estos proyectos. Y gracias a la compañera de Navojoa, a Gloria Marina Godínez, vamos a estar en contacto con ella para conocer de la iniciativa en Navojoa desde la parte rural. Gracias, Luciano. Nos queda poquito tiempo, pero no quiero perder la oportunidad de dar un par de preguntas adicionales, porque justo tiene que ver con esto último que mencionabas, Luciano. Armando Aguilar, de la Comisión Estatal de Energía de Baja California, pregunta si hay alguna idea de cómo realizar el convenio con CFE para poder socializar o distribuir el beneficio de la generación de energía entre los distintos usuarios. Bueno, perdón, Luciano. No, Sí. adelante, no, adelante. Sí, ese es el reto que tenemos ahorita. La argumentación, como repetía yo, es que tenemos como un as debajo de la manga y diciendo, ok, estamos en un nodo eléctrico, la red eléctrica trabaja por nodos. Entonces, si estamos en el nodo donde se va a consumir, entonces tenemos como la argumentación de decir, no estamos trasvasando energía eléctrica de una parte a otra parte. Y entonces, ¿qué es lo que se queja Comisión Federal? De que se genera en el istmo de Tehuantepec, generador eólico, y se quiere consumir en Tijuana en un OXXO. Entonces, eso que ha criticado, ese esquema que ha criticado Comisión Federal en generación distribuida, de este caso, no, al menos no lo toca. No es el caso ese, entonces por eso hemos como avanzado un poco, convencido, digamos, al menos a los, con los técnicos de Comisión Federal que nos tocan regionalmente. Pero como el tema es un tema que ellos no pueden cambiar porque eso lo emite la CRE, o sea, es un reglamento que tiene que salir de la CRE, etcétera. Pero también he acompañado al señor gobernador a reuniones con el licenciado Bartlett, director general de Comisión Federal, y está convencido, pues eso es una muy buena noticia del programa y le dice al señor gobernador que es un programa pues innovador, muy bueno y todo eso, y que la idea es que nosotros en Sonora propongamos, o sea, no que ellos lo propongan desde allá, sino que nosotros en Sonora propongamos cómo debería ser, y entonces para eso estamos trabajando en un convenio local y de aquí
De una vez que en el esquema que analicen los de Comisión Federal si qué tan conveniente o las inconvenientes que pueda haber y lleguemos a un acuerdo, entonces lo hagamos a nivel nacional. Entonces, estamos cerca de lograrlo para el compañero de Baja California. Creo que nos va a costar trabajo, sí, nos va a costar algo de trabajo. De hecho, las plantas van a estar construyéndose ya. La primera planta está en Bavispe, va a estar en este año. Y entonces vamos a firmar un contrato de venta total, porque no nos van a permitir otra cosa. Entonces vamos a firmar un contrato de venta total, siendo el generador el gobierno del estado, y vamos a ir trabajando en el modelo, en el otro modelo que también tenemos buenas expectativas de tener. O sea, nos va a llevar tiempo, nos va a llevar algo que hay que arrastrar el lápiz y hay que trabajarle duro. Afortunadamente tenemos gente muy capacitada de asesores como Leslie y Luisa, con los cuales estamos interactuando muy bien, y pues no somos únicos en esto. Entonces, tengo muchas esperanzas, soy muy optimista en que logremos tener, no solamente que logremos tener una reglamentación justa para que impulse las plantas comunitarias como esta, sino que el límite de la capacidad lo podamos aumentar más. Entonces, el límite de medio mega, yo creo, pues si vemos lo que pasa en Brasil, lo que pasa en otros países, pues son muy distintos. Entonces, pudiéramos quizás lograr eso. Entonces, estamos trabajando en eso. Esperemos que tengamos buenas noticias en poco tiempo. Y también me pongo en contacto o nos ponemos a disposición de los compañeros de Baja California para compartir experiencias al respecto. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Luciano. Nos quedan 3 minutos y todavía nos faltan algunas preguntas. Lo que les voy a pedir a Luisa y a Lishay es, hay un par que creo que son relativamente fáciles de contestar, vinculadas con el precio de los cells y si existen protocolos de desecho, reciclaje de las baterías y los componentes de los paneles. Creo que eso podría responderse si están de acuerdo aquí en el propio chat. Pero la última pregunta que quisiera hacer me parece muy, muy relevante y es obviamente para los colegas de Sonora. Y preguntan con qué mecanismo financiero, técnico financiero, se podría llegar a un beneficio para el usuario final, que en este caso son los ejidos, para el ejidatario, pues. En esta primera etapa, el gobierno del estado está poniendo, digamos, todos los fierros, toda la parte del costo de la planta. Estamos pidiendo a los municipios o a los ejidos que pongan el terreno, la cerca, una serie de cosas y parte del mantenimiento, bueno, parte de seguridad, que sería vigilancia, etcétera. Nosotros hemos hecho que hemos incluido dentro de los criterios de selección del terreno que la seguridad juegue un papel importante, porque se han presentado casos de vandalismo, etcétera. Pero son poblados pequeños, entonces en teoría no habría mucho problema, pero sí estamos pidiendo que el municipio participe. Pues entonces el programa no nos da a nosotros dinero para pagar y comprar un terreno, no nos da dinero para poner la cerca ni nada de construcción. Es una limitante del fondo este. Y entonces, pero sí poder comprar todo el equipamiento de fotoceldas, estructura, inversores y transformadores, etcétera, para hacer la operativa la planta. En términos en esta etapa, digamos, en este proceso, el gobierno del estado está asumiendo los costos totales de la planta. No hay todavía un caso, que ese es el que quisiéramos tener, de un ejido tome la iniciativa. Yo creo que estos ejemplos van a servir porque nos van a dar una idea clara de lo que realmente cuesta la planta, de los procesos que se tienen que llevar a cabo para poderla operar e interconectar, y su mejor desempeño y operación una vez que esté funcionando. Y entonces nosotros pues aquí somos conejillos de Indias. Efectivamente estamos dando o vamos a dar información sobre de cómo suceden las cosas. Estamos
utilizando las herramientas a nuestra disposición. Les platicaba que hicimos el estudio de costo nivelado del kilowatt hora de la planta para dar una idea de que es económicamente factible. Hasta ahorita va económicamente factible. Ahora, todavía falta sumarle los precios reales, que son lo que les decía ahorita Leslie, que es la interconexión que nos está exigiendo Comisión Federal, y que sí aparece el medidor fiscal y el medidor que tenemos que entregarles a ellos, a Comisión Federal, que son $36,000, porque son doble. Ellos deben de tener un sistema doble, Comisión Federal se protege con eso, entonces es un costo que extra que está apareciendo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un registro de toda la problemática que se presenta para hacer una planta de este estilo por el lado de la construcción, lo está pagando el gobierno del estado, pero por otro lado, la misma conformación de una gobernanza de la planta, que eso es lo que nos interesa de suma forma, pero también la parte de Comisión Federal, que es con quien tenemos que llegar a un acuerdo para ver si en algunos casos nos conviene más venta total o nos conviene descuentos en la población, etcétera. Yo creo que cada caso puede ser distinto, pudiera ser distinto, cada municipio, algunos, por ejemplo, tenemos un municipio que es Agua Prieta, la población son 30,000 habitantes, no valdría la pena distribuirlo entre en viviendas porque no tendrían ningún efecto, entonces ahí nos vamos a ir para aplicarlo solamente a servicios municipales. Entonces, cada lugar plantea una situación distinta que tiene que ser analizada con anterioridad para poder dar la mejor solución. Y creo que pues vamos a tener todos esos casos en Sonora, de tal manera que lo registraremos y estaremos dando la experiencia con mucho gusto. Buenísimo, Rafael. Muchas gracias por la respuesta. Ya nos pasamos por 3 minutitos. La verdad es que aquí sí no quise cortar la inspiración porque son cosas bastante interesantes y que además la gente sigue muy interesada y preguntando. Muchísimas gracias por todo esto. Pero tenemos que ir cerrando. Entonces, quiero agradecer especialmente a Luisa Alicia de ICM, Rafael Luciano, del gobierno del estado de Sonora, por sus interesantes aportaciones y por supuesto porque están interesados en apoyar y compartir esta experiencia a través de los canales de la Comunidad Climática Mexicana. En verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de despedirnos, y ya un poquito corriendo, queremos hacerles algunos anuncios. El próximo 5 de octubre a las 10 de la mañana se llevará a cabo un seminario titulado El papel de la planeación y el desarrollo territorial en la acción climática local. Pueden encontrar el enlace de registro en la sección del chat y esperamos verles en esa sesión. Al finalizar esta sesión, encontrarán una encuesta de 4 preguntas donde les agradeceremos a quienes tengan la oportunidad dejar su opinión sobre este seminario. Y pues nada, nuevamente agradecerles a los panelistas, a los ponentes por sus excelentes presentaciones, por supuesto a los colegas y las colegas de ICM y de WRI México por su apoyo en la organización de este seminario, pero sobre todo a todas las personas que nos siguieron esta mañana y por su participación y las interesantes preguntas que vertieron aquí vía la plataforma. Les recordamos que pueden consultar este y los seminarios anteriores en la página web de la comunidad, comunidadclimáticamexicana.mx, y también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Esta diapositiva tiene un código QR con el que pueden escanear y conocer más sobre las actividades de la comunidad en nuestras redes. Les esperamos en los próximos seminarios y eventos de esta Comunidad Climática Mexicana. Que tengan todos y todas un excelente día. Muchísimas gracias.